Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes, como siempre, por Esdrújula TV. Los invito a un paseo distinto. República y democracia. Algo más que una esquina en Montevideo. ¿Cuál es la idea? Hace pocos días salió una encuesta publicada en los medios capitalinos en el que se analizaba las pautas en América Latina sobre el apego democrático de sus respectivas ciudadanías. En Uruguay, el 28% de la población, en ciertas circunstancias, volvería a aceptar una dictadura militar. Más del 30% aceptaría un control de los medios de comunicación por parte del Poder Ejecutivo si lo amerita. Pero más de un 40% evaluaría como posible tener un régimen no democrático. Ese fue un aspecto de los disparadores de este programa. El otro fue que en las ternas del Bartolomé Hidalgo, Daniel Corvo, un historiador uruguayo, fue galardonado por un trabajo fascinante que habla sobre el proceso de consolidación democrática en Uruguay en los primeros 30 años. Asimismo, Gerardo Caetano, en dos libros, uno reedición y otro editado recientemente, trabajaba el mismo tema. Pero, lo que fue la frutilla, fue una amiga que me acerca una pregunta que parecía simple y no lo era. ¿República es lo mismo que democracia? Bueno, a partir de eso empezamos a tratar de bucear un poco y atar las tres puntas. Preguntas que de algún modo nos llevan a cuestionarnos cómo la humanidad se ha tratado de dar un sistema de gobierno justo. Hace muchos milenios, en Grecia, esta discusión fue central. De hecho, democracia como palabra tiene una connotación que habla de su etimología helénica de gobierno del pueblo. Por otro lado, república tiene otro tipo de etimología distinta, más latina, que habla de la cosa pública. Ahora bien, primer concepto central. República nos remite desde la primera acepción hasta las acepciones modernas a un proceso por el cual los que toman las decisiones no tienen dicho cargo por razones hereditarias, sino por razones electivas. Puede ser uno, puede ser un colegiado, puede ser un colectivo ampliado, pero de algún modo hay un proceso de selección para que los que toman las decisiones no lo tengan por la gracia divina o por herencia. Por lo tanto, de algún modo, república y monarquía o imperio estarían enfrentados. Democracia, bien, implica ya otro concepto, que de algún modo el pueblo está llamado a intervenir en el proceso de la toma de decisiones. Puede ser forma directa, puede ser en forma representativa, pero de alguna forma hay un involucramiento de todos nosotros. Pero claro, el todos ha variado mucho a lo largo de los siglos. Habitualmente el todos eran muy pocos. En la Atenas, cuna de la democracia según cualquier manual de ciencias políticas, quizás no mucho más del 1 o 2% realmente eran ciudadanos. El resto eran extranjeros y obviamente el resto, cientos y cientos, miles de esclavos.
Por ende, la democracia era prácticamente una asamblea en la que quizás en forma atenuada, pero se podía hablar de una especie de democracia directa en que los escasos ciudadanos, todos estaban llamados en pie de igualdad a intervenir en los asuntos de la polis, de la ciudad. Todo esto fue motivo de debates y de un muy lento proceso de evolución. Un nombre clave en todo esto es Platón y la República. Hace prácticamente 2400 años que sentó las bases de gran parte de las ideas que la gente presupone que son de sentido común. O, mejor aún, que estableció cómo van a ser realmente las reglas de juego. Por supuesto que habló de un gobierno de los mejores, de hecho, de filósofos gobernantes, que obviamente para proteger a ese Estado, a esa república, necesitaban guerreros, que eran los guardianes, junto con esos filósofos, de esa polis. Pero había una tercera clase, que era la inmensa mayoría, que eran los artesanos, que eran los campesinos, que eran los trabajadores en genérico. Se plantea un pequeño problema. ¿Cómo gobernamos eso? Quizás pocas distopías hayan sido tan claras como la República de Platón. Yo querría compartir, primer casi titular, que es que en una sociedad tan estratificada en esas clases, a veces pueden pasar problemas. Y Platón ya había pensado la solución. Para conseguir que todos acepten su posición, especialmente la tercera clase de los productores, los guardianes filósofos están autorizados a mentir. Solo a los gobernantes pertenece el poder mentir, a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos en beneficio del Estado. Y deben inventar un mito fundacional para justificar la división en clases. Platón, para que quede claro, dice exactamente: vosotros, ciudadanos del Estado, sois todos hermanos, pero la divinidad, cuando os moldeó, puso oro en la mezcla, con la que se generaron aquellos capacitados para gobernar, siendo de tal forma del más alto valor, plata en los auxiliares, hierro y bronce en los campesinos y en los artesanos. Y si alguien, a pesar de todo, desafiara el orden establecido, los jueces lo condenarán a la muerte. Sin matices, sin confusiones, todo lo que uno habitualmente presupone que habría establecido como estrategia artera don Nicolás Maquiavelo en el Renacimiento, ya estaba mucho más explicitado en Platón. De una forma tan clara que es imposible darle segundas y terceras interpretaciones. Lo interesante es que la República, este texto de Platón, estaba armado como un enorme dialogado a través de como de 10 capítulos, en los cuales temas centrales como la justicia, el arte de gobernar, quedan explicitados, y en el que uno de los dialogantes es Sócrates. Espíritu elevado si tuvo Grecia en algún momento. Esto amerita algunos pequeños problemas, incluso hasta de interpretación filosófica. Sócrates, ¿realmente convalidada la democracia? Bueno, dice Karl Popper en un maravilloso libro,
que recomiendo calurosamente, en La sociedad abierta y sus enemigos, que Sócrates, claro que creía en la democracia. En lo que no creía era en los demagogos. Y sobre este tema es lo que vamos a centrar la parte central de nuestro programa. Muchas gracias como siempre. A partir del jueves 21 de octubre y todos los jueves a las 20 horas, los invito a compartir este espacio que llamamos El Puente, un espacio donde invitaremos a los más grandes políticos de este país, pero los descubriremos desde su lado humano. El Puente va todos los jueves a las 20 horas por Esdrújula TV. ¿Lo ves en ese momento o cuando tengas ganas? Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Metrópolis. 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 Los jubilados y pensionistas, en el directorio del Banco de Previsión Social, cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Democracia es una palabra que suena maravillosamente bien hoy en día. Cosa curiosa, en Grecia, el partido de los demócratas se ofendían cuando le decían demócratas. ¿Por qué? Bueno, por una razón bastante
simple y compleja a la vez. Las decisiones se tomaban en una asamblea, la gente votaba. Por ende, surgió una disciplina maravillosa, que era la de los sofistas, que enseñaban retórica y diversas estrategias para los debates y para mejorar el nivel de elocuencia de los oradores. Esto llevó a que algunos comenzaron a pergeñar estrategias para ser claramente convincentes y destruir la argumentación de los otros. Claro que a veces para destruir la argumentación de los otros se podían deslizar falacias, trampas, mentiras. Era por lo tanto clave tener la tecnología para ver en el discurso del otro cuál era la trampa o cuál era la mentira. Hay una de las más famosas es, por ejemplo, la falacia ad hominem. Alguien dice algo y no se logra desmentir eso, pero decimos que ese tipo flaco y feo obviamente no puede estar diciendo algo correcto. Lo único que se necesita es adjetivar a la persona con algo que el común denominador presupone negativo. Y por lo tanto, no destruimos el argumento, destruimos a la persona que estaba argumentando. Por ende, en el juego político pasa a ser clave si un orador puede dar vuelta a una asamblea con su elocuencia. Los griegos rápidamente se fueron desayunando de algo maravilloso, de que si vos empezabas a hablar de tu mamá, de un destino venturoso y de un clima agradable, factiblemente podías quedar como el tipo simpático que estaba diciendo lo apropiado a la asamblea. Especialmente si en el medio del discurso habías desarticulado el discurso de los otros. Por ende, quedó rotundamente claro desde el inicio que la idea de validar decisiones y cargos por el número mayoritario tan solo implicaba de que esa norma iba a ser fácilmente aplicable o que ese candidato de alguna forma tenía apoyo coyunturalmente mayoritario. Pero que la verdad y la justicia no necesariamente tenían por qué estar validadas de esa forma. Por ende, todo esto nos va llevando a que el peligro de la demagogia, los griegos lo tenían rotundamente claro. Por eso, era tan lógico para un montón de áreas de Grecia entender que un monarca podía ser una buena opción, o sea, alguien que había sido educado desde su más tierna infancia para gobernar, o la solución platónica, que era realmente tener clases sociales, y había una clase que era la de los filósofos guardianes que vivían, y esto puede sonar básicamente muy divertido hoy en día, en una especie de sociedad comunista, por lo cual básicamente no tenían bienes, compartían las soluciones afectivas, o sea, las mujeres, para que ninguno de todos los símbolos de aquella época que podían corromper los afectaran. Muy bien. El hecho concreto, que por ende, la gente que sostenía que tenía que haber realmente un control del pueblo y que estaban en la línea de lo que hoy en día definiríamos como el Partido Democrático, no se llamaban así, se llamaban isonomistas. ¿Qué significa esto? Igualdad ante la norma. Y esto nos lleva a un concepto básico para entender lo que va a ser el forjar el concepto de república. Que haya reglas de juego claras que atañen a todos. De hecho,
Cuando vemos la tragedia de Edipo en Tebas, en el que él sin querer le está trayendo la desgracia a la ciudad porque su dinastía estaba maldita, hay algo que habitualmente se nos escapa, que es que hay una norma que apela a todos por igual. Hay que salir a buscar al culpable. No importaba que fuera un esclavo, no importaba que fuera un mercader, que fuera un general, o que fuera el propio rey, o que fuera un sumo sacerdote. ¿Quién es el culpable? Se encuentra el culpable. Es el rey. Y hay una norma que era la honrosa, la muerte, la deshonrosa, el destierro. Y no se escuda, obviamente, en su cargo, porque los griegos tenían muy claro que era clave de que las normas llegaran a en cierto nivel, fueran universales. Por ende, aquí ya estamos viendo gran parte de toda la discusión que va a llevar siglos ir decantando. El hecho concreto es que la cultura helénica tiene un hijo raro, que es la República Romana. La República Romana, durante medio milenio, logró hacer crecer y funcionar un experimento civilizatorio en el que el patriciado tenía el Senado, otorgado por herencia. Pero Roma trascendió los siglos no por esa oligarquía, sino porque tenía cónsules, luego tribunos, que defendían los intereses de la plebe y garantizaban que el juego político de Roma fuera radicalmente distinto a un despotismo clásico. De hecho, ya en aquella época les quedaba rotundamente claro algo que se había explicitado en Grecia. ¿Quién tiene realmente el poder? El que fija la agenda. Esto es, aquella persona o aquel grupo o aquel partido que logra meter temas en la discusión política es el que, de alguna forma, en términos futbolísticos, tiene la pelota. Y es el que va a definir cómo va a ser el juego político. Por ende, una vez más, vamos a ver a Cicerón, vamos a ver a Séneca, cómo hay un enorme cuidado en qué temas ponemos en discusión y en debate, porque esos son los que van a estar definiendo la suerte de la República. Por lo tanto, en Roma hay un enorme desarrollo filosófico, básicamente asignado por los estoicos, en cuidar mucho la ética, la moral de esa élite. Tenía que ser un orgullo, tenía que ser una responsabilidad tener esos cargos. Lo interesante es que en la lucha despiadada contra otra república, que es Cartago, que estaba en lo que actualmente vendría a ser Túnez, en la destrucción de dicha república, Roma va a expandirse territorialmente en forma increíble. Y entonces, aquellas reglas de juego que funcionaban básicamente bien en Roma y sus adyacencias van a ser cambiadas. Progresivamente se va a buscar otro tipo de organización social. Y esa va a ser el imperio. Igual, la idea de la república continuamente va a ir sobreviviendo a lo largo de los siglos, y gran parte del Renacimiento italiano va a ser incomprensible si no pensamos en
cómo se da la discusión de la República Veneciana y cómo se da ese juego de poder. Y luego, tiempo más adelante, cómo va a ser el proceso en Suiza, con esos pequeños cantones aislados, pero con formas de democracia y de republicanismo absolutamente fascinantes cuando uno lo ve rodeado de monarquías absolutas. Hay un momento clave que es el gran despertar del liberalismo británico, que va a implicar, entre otras cosas, la Revolución Libertadora, que va a implicar la República de Cromwell, que va a implicar, como pocas veces, que la gente evalúe si las repúblicas solamente pueden tener dos destinos: la anarquía o el tirano. Va a llevar tiempo, prácticamente 2 siglos, para que realmente surja una cosmovisión en el siglo de las luces, con la Ilustración, con la agenda que va a implicar los derechos universales del hombre, para que tanto la Revolución Americana como la Revolución Francesa le den a todo este debate otro nivel, otro piso, otros desafíos. Pocas veces uno evalúa la increíble trascendencia que tuvo la Revolución Americana. Varios de nuestros programas han tenido visos muy críticos sobre la política imperial de Estados Unidos. Junto con Rodó, admiro a Estados Unidos. Hasta ahí. Porque Estados Unidos logró esas 13 colonias de inmigrantes protestantes, cuáqueros, estoicos, lograron cifrar algunas de las mejores discusiones de la teoría política. Iban a construir una tierra de libertad. ¿Pero qué significa libertad en ese contexto? Cuando uno ve Jefferson, los padres fundadores, hay una enorme preocupación por entender el tema de libertad, el tema de igualdad, el tema del derecho de las minorías, el tema de las garantías. Cuando uno ve que la Constitución norteamericana ha durado siglos, obviamente con enmiendas, no es que estemos frente a un texto perfecto. Estamos, sí, frente a un texto que deslumbra. ¿Por qué? Porque en pocos lugares se había logrado condensar en forma tan clara, en forma tan sucinta, un maravilloso equilibrio que propende a que las personas puedan realizar un camino propio de felicidad con garantías. Y por supuesto que ya sé de que esa república confederada inicial tenía en su seno estados en los que todas las personas eran libres y otras que eran esclavos. Y por supuesto que sé de que en esa república las mujeres no tenían voto. Y por supuesto que también sé de que en esa república los ciudadanos eran básicamente los propietarios. Eso es todo cierto. Pero en el resto del planeta, básicamente, la gente creía que a determinada familia Dios le había dado la tierra y todo lo que había ahí adentro, incluidas las personas. Entonces, la Constitución americana era radicalmente un faro de luz. La Revolución Francesa arrancó, y cosa curiosa,
inicialmente la mayor parte de la gente realmente querían un sistema parlamentarista. Incluso más, factiblemente, si el rey no hubiese tratado de huir y hubiese estado un poco mejor asesorado, la cosa hubiese quedado en una monarquía claramente limitada, con clarísimos derechos para esa burguesía ascendente y no mucho más. Pero la historia está hecha de pequeñas, grandes casualidades, y el hecho concreto que ese rey fuese casi un Borbón en su estilo de gobernar generó que la Revolución Francesa también guillotinó a un rey. Algo que también había pasado en Inglaterra, pero siglos antes. Entonces, habitualmente, cuando nosotros miramos los libros de historia, pensamos que los franceses son los violentos. No, los ingleses ya lo habían hecho muchísimo antes y ya habían laudado la discusión muchísimo antes y habían llegado a un nuevo contrato social en el que el rey estaba claramente limitado en un montón de esferas. O al menos la burguesía tenía una predominancia increíble. Ahora bien, la Revolución Francesa logra hacer algo maravilloso, que fue inundar el planeta con ideales de igualdad, de fraternidad, de libertad. Que en muy pocos años esa república, guiada por la diosa razón, haya terminado con un emperador sacándole al papa la corona. Bueno, eso es de que la historia quizás no es tan lineal como habitualmente uno en Occidente creería que debería ser. Pero el hecho concreto es que en la conjunción de Revolución Francesa, Revolución Americana, gran parte de las élites de las burguesías comenzaron a entender de que podía realmente existir una nueva forma distinta de darse gobiernos. Entonces, la categoría de ciudadano con derechos, de una constitución que proteja y establezca deberes, derechos y garantías en forma rotundamente clara, y a su vez con gobiernos en el que haya un equilibrio de poderes entre poder legislativo, poder judicial y el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esa idea quedó sembrada en el planeta. Por supuesto que a los pocos décadas de que todos estos ideales quedasen tan claros, surgió un panfleto maravilloso que fue el diálogo de Montesquieu y Maquiavelo en el infierno, en el que Maquiavelo le plantea cómo toda esa enorme y maravillosa armazón constitucional de garantías y derechos podía ser claramente pisoteada por un poder ejecutivo que se lo propusiera. Todo esto es la base del siguiente bloque, porque lo vamos a problematizar con algunas lecturas. Muchas gracias.
Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. A partir del jueves 21 de octubre y todos los jueves a las 20 horas, los invito a compartir este espacio que llamamos El Puente, un espacio donde invitaremos a los más grandes políticos de este país, pero los descubriremos desde su lado humano. El Puente va todos los jueves a las 20 horas por Esdrújula TV. ¿Lo ves en ese momento o cuando tengas ganas? Metrópolis. 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 Los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Si había estrategias para burlar la división de poderes de Montesquieu, también, antes que eso, hay un pequeño, enorme desafío, que es la construcción de ciudadanos. De hecho, Platón, como no podía ser de otra manera, ya había pensado el tema, pero para llevar agua a su molino en el que la democracia brillaba por su ausencia. Entonces decía, por ello es característico de nuestro Estado que el zapatero sea solo zapatero y no a la vez timonel, el labrador sea labrador y no sea a la vez juez y el guerrero guerrero y no comerciante a la vez que guerrero. Y además que esta división deriva en el ideal de la justicia, en que cada uno haga lo que le corresponde hacer. De hecho, uno de los caudillos claves de este país decía qué iba a ser de esta sociedad el día que el hijo de un zapatero fuera bachiller. Lo veía como un problema. Porque el tema central es cuánta gente incluimos en el juego político. Desde hace milenios hay, obviamente, una corriente que podríamos definir como elitista o sensata, dependiendo de la perspectiva, que dice que, bueno, las cosas funcionan cuando hay especialización. El arte de gobernar
debería ser una actividad específica para solamente la gente que está realmente formada para dicha actividad. Y el resto, que bueno, básicamente asientan con la cabeza. Y, digamos así, que cada X tiempo, si quieren y si las condiciones están dadas, convaliden dicho proceso con un papelito adentro de una urna o ahora con voto electrónico. O con un like próximamente si seguimos en la línea que estamos siguiendo en este maravilloso mundo tecnológico. El hecho concreto es que cuando hay crisis, habitualmente tendemos a buscar en nuestro pasado quienes debatieron sobre los temas que de alguna forma nos están definiendo hoy en día. Sé que es claramente discutible, pero yo diría que hay fuertes evidencias de que los ciudadanos uruguayos habitualmente pensamos en dos grandes nombres en nuestra historia. Uno es Artigas, otro es Valle. En Artigas hay una increíble definición democrática, como prácticamente no hay caudillo o líder de las revoluciones hispanoamericanas a ese nivel. No solamente por su proyecto de reforma agraria, sino porque mi autoridad emana de vosotros y ante vuestra presencia soberana cesa. De algún modo, sistemáticamente había una apelación a ese pueblo armado y reunido en esos cabildos, a esos vecinos, a esos gauchos, a esos estancieros, a esos comerciantes, a esos indios, a esos negros, que eran esa banda oriental. Y claramente, si bien es cierto que era un caudillo increíble, había una profunda definición de que se debía a esa gente. El gobierno de Valle viene de una tradición, pasado décadas, en el que Uruguay se había dado una constitución rotundamente liberal y europea, por lo cual, desde el punto de vista doctrinario, la Constitución de 1830 es preciosa. Único pequeño problema, que los gauchos y la mayoría de los habitantes de este territorio no estaban invitados a la fiesta. De hecho, lo que había era muy pocos electores, 1 o 2%, porque tenían que ser hombres propietarios en deudas con el Estado, que a su vez no hubiesen tenido algún problema con el jefe político del departamento y no hubiesen sido apresados la noche previa a la elección, por lo cual la gente que realmente votaban eran decenas en los diversos poblados. A su vez, lo que hacían era votar diputados y senadores, y lo que había era una elección en segundo término, por el cual esa asamblea era la que elegía al presidente. De hecho, don Pepe Valle llega a la elección en una alianza absolutamente maravillosa, por el cual tiene un sector del Partido Colorado que lo vota, al descendiente del coronel Lorenzo Valle, que ya había sido presidente, y unos escasos legisladores blancos, el grupo de Acevedo Díaz. Ahora bien, eso habla de que cuando don Pepe Valle llega al gobierno, llega en realidad con una evaluación desde el día de hoy con escaso nivel de apoyo electoral. Porque básicamente había muy poca gente que lo votara. Y él y su generación, y en eso quiero remarcar el enorme acierto sistemático de
Caetano cuando habla de que hay que salir de las historias centralizadas en una persona, hay que focalizar en esa generación que hace posible ese proceso. En esa dinámica hay un proceso de consolidación de reformas sociales que nos definen como sociedad y hay un proceso de consolidación democrática que, como ya habíamos visto, Corbo plantea en forma muy inteligente. Lo interesante es que esa generación del 900, luego de la espantosa experiencia de la Guerra del 4, más allá de jacobinos, liberales conservadores, comenzaron a permearse en algunos consensos fuertes. No son los únicos. En Argentina, la ley Sáenz Peña es de 1912 y asegura el sufragio universal también. Pero lo interesante es que es la Constitución del 17 que por fin Uruguay logra algo increíble para la época y para el área, que es voto secreto, universal, en aquel momento, coyunturalmente, solamente a los hombres, pero mucho más importante, con garantías del sufragio. Esto es, por fin va a haber elecciones limpias, por el cual realmente queda acreditada la identidad de la persona que vota para que no vote 3 veces o 7 veces. Esto es un elemento central porque hasta el día de hoy las acusaciones de fraude no son solamente en Latinoamérica. En Estados Unidos, ya las últimas elecciones han sido cada una un poco más compleja que la previa, porque, por ejemplo, Trump llegó a ser presidente de Estados Unidos con 3 millones menos de votos que Hillary Clinton. De hecho, Al Gore también había tenido más votos que Bush. Y en un conteo muy discutido del estado de Florida, el hermano del candidato presidencial Bush logró que al final se descartara la suficiente cantidad de votos y otros votos fueran contados y otros fueran invalidados y por escasísimo margen el estado de Florida quedó para el lado de los republicanos y Bush había sido presidente. De hecho, Trump, en su contienda con Joe Biden, había definido desde antes que si la elección no lo daba como triunfador a él, no le iba a reconocer. De hecho, todos nosotros vimos gente asaltando el Capitolio de Estados Unidos porque habían sido acusados a través de las redes sociales de que su voto había sido birlado. Esto es interesantísimo para entender que Uruguay realmente construyó una isla de consolidación institucional. Y es bueno ser orgulloso de las cosas que hay que ser orgullosos. Nosotros tenemos una certeza de que la Corte Electoral realmente cuenta bien los votos. Y eso es un capital político increíble que no podemos dejar de evaluar. Porque que de determinados tipos de países con potenciales económicos, políticos, militares, queden empantanados en discutir realmente la veracidad de un resultado electoral, es muy complejo. Que a su vez, en otros países, la gente realmente no pueda votar, es una pesadilla. Porque ya
queda bastante claro, por nuestra experiencia vital y por la comparación, de que cuando no hay contralor a los gobernantes, no hay garantías a los gobernados y a las minorías, y a su vez no hay una rotación sistemática de los gobernantes, toda la experiencia histórica es que han pasado cosas horribles, sórdidas y espantosas. Y que tampoco podemos privilegiar el mero acto eleccionario, porque también es cierto que el señor Hitler llegó al poder por elecciones. Y entonces es clave que uno no pierda de vista la lección que ya te estaban dando en Grecia. Cuidado con los demagogos, cuidado con las artimañas para burlar la voluntad de la gente. Cuidado con las teorías elitistas que te dicen de que vos no estás invitado a la fiesta del gobierno. Cuidado con eso. Si hay un milagro real de la sociedad uruguaya, fue que hubo un proceso de consolidación democrática real. Por supuesto que hubo crisis, por supuesto que hubo cosas que no estuvieron bien hechas. Caetano, en sus 2 libros, maneja quizás una perspectiva, yo diciendo levemente, cómo fue que al proceso vallista se le puso los vetos y los palos en la rueda de los liberales conservadores. Yo estoy más en la línea de Carlos Real de Azúa, en el impulso y su freno, evaluando de que quizás el vallismo tenía dentro de su propio articulado demasiadas contradicciones y que ese impulso no logró ser vertebrado como debería haber sido vertebrado. Es muy fácil, también hay que reconocerlo, que con los titulares del lunes es facilísimo ver por qué el vallismo fracasó en cambiar la estructura productiva de este país. Y esto va a meritar otro tipo de programas, porque creo que es un elemento clave y hay que aprovechar la maravillosa bendición de que están saliendo una playa de libros que están permitiendo conocer documentos, textos, que nos permiten calibrar muchísimo más cerca lo que fue ese espíritu del 900, cuáles fueron las tensiones reales, cuáles fueron las distorsiones, cuáles fueron los vetos reales y también que quizás hubo un milagro que en algunas cosas gente muy distinta se puso muy de acuerdo y que eso es realmente nuestro patrimonio real. Consensos que vienen desde la noche de los tiempos. Yo esta noche querría terminar recuperando un texto de Patti Smith que es People have the power. La gente tiene el poder. La gente tiene el poder de cambiar lo que hicieron los tontos, de lo que hicieron los malvados. Y por supuesto que ese sueño es real, porque la gente tiene el poder. Como siempre, no se olviden, cultos para ser libres, libres para luchar. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí.